Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Y sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma llena. Buenas a todos, bienvenidos a este espacio. Siéntense a la mesa con nosotros en la distancia. Iniciamos con Íntimo Medellín, un propósito que puso el Padre en nuestro corazón, un sueño que es para Él, como todo lo que hacemos que debe ser siempre para agradarlo a Él. Hoy queremos contarles que somos 3 corazones latiendo por un mismo propósito en Íntimo Medellín. Mi nombre es Richard Peña y hoy estamos en Íntimo Medellín. ¿Qué es Íntimo Medellín? De hecho, qué chévere, yo soy Humberto Quintero e Íntimo Medellín nace porque es lo que escuchamos nosotros a través de nuestra relación íntima con Dios, que está en su corazón, primero en nuestras vidas, pero también para la vida de cada una de las personas que nos están acompañando a través de esa pantalla. Y hoy es nuestro primer episodio, de hecho eres más que bienvenidos. Está Richard, Valen y Humberto Quintero como te mencionábamos, y nuestro primer tema es el corazón de Dios. Y es un tema supremamente amplio, pero acá vamos a conocer lo que ha hecho Dios en cada una de nuestras vidas en esa faceta tan importante. De hecho, para ustedes, ¿qué es el corazón de Dios y cómo han interactuado con eso? Bueno, para mí el corazón de Dios es amor. ¿Por qué es amor? Porque el Señor impacta mi vida de una manera diferente. El Señor pone a una persona en mi camino cuando venía de una oscuridad total, donde mi vida no tenía sentido, donde caminaba sin propósito, pero el Señor ya tenía un plan establecido para mí. Pone una mujer en el camino que hoy por hoy es mi esposa, me lleva a conocerlo a Él, me la separa durante un año más tarde, después cuando Él había trabajado mi corazón, mis procesos, mi sanidad, cuando me dio un propósito, volvió y la puso en mi vida y hoy por hoy se ve materializado en ello. Richard, yo tengo una pregunta. Más adelante en Íntimo Medellín nos vas a contar esa historia que yo sé que más de uno está esperando, de quién es esa mujer que llegó a tu vida, cómo te presentó al Señor y cómo el Señor durante todo ese proceso que te alejó de ella, Él trabajó en tu corazón. Porque, o sea, yo quiero saber esa historia. Totalmente, claro, es una historia muy bonita y muy particular, porque el Señor toca a las personas de una manera especial. Nosotros somos una huella dactilar para Él. Él nos ve diferente, a cada uno lo trabaja diferente y su propósito es distinto. Entonces vamos a tener esa historia para ustedes, claro que sí. Más que historia es un testimonio. Eso debe ser una cosa brutal. Bueno, yo quiero contarles cómo el Señor tocó mi corazón y quiero iniciar con uno de mis versículos favoritos, que es Proverbios 4, versículo 23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque ese determina el rumbo de tu vida. Antes de que el Señor me hallara y me encontrara y me diera la identidad de una hija amada por Él, yo era una mujer que basaba mi criterio personal en lo que la sociedad dijera de mí, en lo que las personas pensaran de mí, o iba a buscar consejos a los lugares que definitivamente no iba a encontrar un buen consejo, sino que simplemente iba a vivir por el prototipo de la sociedad. Y debido a eso, decidí realizarme 3 cirugías plásticas, en las cuales casi pierdo la vida en cada una de ellas, simplemente por querer agradar y hacer parte de una sociedad, en vez de buscar lo verdaderamente importante, que era el amor del Padre. Entonces yo hoy quiero decirles que es muy importante hacer un par en el camino. Cuando Jesús nos dice, para, deja de correr, no estás corriendo para nadie. Siéntate conmigo y escúchame un poco. Y de hecho, Valen, eso que mencionas es muy importante, porque así como te pasó a ti, nos pasó a algunos de nosotros y quizás a algunos de ustedes, cuando nosotros no tenemos una revelación real de lo que es Dios, de todo el
proceso que dio para dar a su hijo es conocer el corazón de él, es conocer lo que está en la intimidad, porque a lo mejor yo siempre me he hecho ese ejemplo y es, yo no habría dado a algún familiar mío para que alguien más naciese. No si yo tuviese la potestad de decir o de tomar una decisión o una opción de impedirlo. En cambio, Dios sí lo dejó. Y eso habla mucho de su corazón. Y antes de pasar un poco más a las historias que nos comentan, el corazón de Dios, hay un ejemplo que me encanta mucho y es tener la imagen de todos los océanos de la Tierra. De hecho, cuando vemos el mapa o tenemos la posibilidad de ver una figura 3D de lo que es nuestra Tierra flotando ahí en el universo, vemos que la mayor parte de la Tierra es azul. Y ese es el océano. Tomemos que es todo el océano. Y hacemos el símil de cuando nosotros metemos nuestra mano dentro de toda esta masa de agua, podemos ver que esa es una parte de nuestra vida. Ese es el corazón de nosotros. Pero comparar el corazón de Dios, o para tener una imagen un poco más amplia de lo que es el corazón de Dios, es este es nuestro corazoncito, lo que cabe en nuestra agua, y a lo mejor el de nuestra familia y demás. Pero el de Dios es todo ese vasto océano que está ahí tan profundo y tan enorme que no alcanzamos a entender en muchas de las ocasiones la magnitud del amor que tiene por nosotros. A mí me encanta el versículo de Jeremías 1:5 porque dice que te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y no solo que te conocía, sino que también te seleccioné y te nombré profeta a las naciones. Hay un propósito mayor detrás de la vida de cada uno de nosotros y detrás de la vida de cada una de las personas que está viéndonos por primera vez. Y el corazón de Dios parte de ahí, pero todo lleva su proceso. Así como tú mencionaste, Richie, el tema de tu proceso amoroso, Valen, nos abriste tu corazón sobre todo el proceso de cirugías. La mía es puntualmente un despertar espiritual que sentí en algún momento de mi vida, donde de forma insaciable yo dije, tengo que conocer más al Señor. Tengo que avanzar a conocerlo mucho más. Y hay formas de llamados que tenemos. Pero para ir a cada uno de ellos, ¿por qué no le regalamos a nuestros hermosos oyentes un poquito más de nuestra historia? ¿Qué fue un poquito lo de Richie? ¿Cómo ya te sentiste? Ya hemos visto lo que es el corazón de Dios, lo que significa y algunos versículos. Pero ¿cómo conectaron ustedes con el corazón de Dios? Bueno, yo conecto con Cristo de una manera muy a ver, yo me particular. acomodo que esta historia va a estar demasiado impresionante. Y fui policía durante 15 años, no estamos marcando una institución como tal, pero allí en ese ambiente empecé a adquirir hábitos no muy saludables para mi vida que empezaron a tergiversar la misma. Empiezo a desviar mi propósito, empiezo a desviar mi mirada de Él. Cada vez entraba en una oscuridad mucho más grande, y me llenaba de muchas dificultades a nivel personal, pero también familiar. Richard, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si tú hubieras tenido otra profesión o te hubieras desarrollado en, no sé, en un ente diferente, las cosas hubieran sido diferentes o finalmente ese era el camino que tú tenías que recorrer? El ambiente de una u otra manera incide muchísimo, pero también tenemos que mirar nuestro trasfondo de la vida, nuestra herencia generacional, cómo nos arrastra nuestros antepasados. Yo abro un poco aquí mi corazón porque mi primer relación sexual fue a través de una prostituta. Entonces desde ahí mi camino ya se abrió y ya abrí puertas espirituales para que eso de una u otra manera trascendiera a que mi vida fuese desorganizada de una u otra manera. Entonces es importante también, o sea, el ambiente influye, pero también tenemos que mirar el trasfondo del mismo, de nuestra vida y cómo eso va deteriorando a través del tiempo nuestra identidad como hijos. Estabas, Richard, en todo el proceso de la policía, de la institución, todo el entorno que nos mencionas, todo el proceso de drogadicción, algunos temas desordenados a nivel de sexualidad. ¿Cuándo fue ese clic? Hice clic en ese primer contacto con Cristo en la iglesia cuando mi esposa me lleva. En ese momento no era mi esposa, pero el Señor me toca de una manera especial, o sea, toca mi corazón
empiezo a llorar de una manera muy profunda, empiezo a ver mi vida pasar por mis ojos. Y simplemente me quebranté en su presencia, el Señor me abrazó, pero hubo algo muy especial. Porque a partir de ese momento, el Señor volvió y me separó de esa mujer durante un año. Y Él empezó a procesarme de una manera diferente, de una manera individual, de una manera personal. Empezó a sanar mis heridas del pasado, del presente, para prepararme para el futuro. Excelente, Richie. Y eso que mencionas es muy importante, porque a veces nosotros los hombres, a veces hemos llegado a conocer a Cristo, tengo muchos conocidos, cuando nos interesa una niña que es cristiana evangélica y vamos a la iglesia exclusivamente porque estamos interesados en realizar una relación sentimental con esta muchacha. Pero mira lo que mencionas. Eso no lo escuché. Llegas a Cristo y justo hay una separación nuevamente, porque también había un proceso que debías empezar a tener íntimo con Dios para formarte y para seguirla formando a ella, para que hoy nos alegra enormemente saber que son esposos. Muchas gracias, Richie, por compartirnos esa parte. Yo no sé, vale, lo tuyo seguramente también, lo que nos comentabas, todo el proceso que has pasado quirúrgicamente. Coméntanos un poco más de cuándo fue tu clic con el corazón de Dios. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Esta historia es larga, pero la voy a resumir en pocas palabras. Desde que tenía más o menos 15 años, me acuerdo que me comparaba mucho con las otras niñas y me decían mucho que como yo era tan gordita, que el mundo no era de las niñas gorditas. Entonces ese pensamiento empezó a meterse en mi cerebro y decían, ¡ay! Un terremoto, ¡ay no! Es Valentina. Peor aún, mi cerebro más lo asociaba y yo decía, yo me quiero operar. En ese momento ya estábamos... Desde niña, ¿cuántos años tenías? En ese momento tenía 15 años. Wow. Y una etapa de desarrollo donde la percepción del otro influye mucho dentro de lo que tú quieres crear o a llegar a alcanzar. Claro, porque es que mi mundo y mi vida social era el colegio. Y del colegio derribaban cuáles iban a ser mis amigos. Y mi círculo cercano, lo único que me decían, ay, es que eres muy gordita, es que el mundo no es de las gorditas. O ¿será que si sacan una blusa que te quede? ¿O será que si sacan una blusa que te entre? Y no tenemos la idea de lo dañino, porque en algún momento pudimos ser nosotros montándola. Yo en mi colegio era súper montador con muchos de mis compañeros. Generalmente sí, el hombre bromea mucho más con el hombre, pero en algunos de esos comentarios supremamente pesados. A mí me hicieron un montón de comentarios pesados, pero en este caso estamos hablando de ti y todo el proceso y cómo influyó en ti dentro de tu crecimiento. Ese clic con el corazón de Dios, porque te aseguro de que a hoy Dios te mira y te ha mostrado que te mira totalmente diferente a como ve el hombre, como cada uno de los que están a través de esa pantallita. Pero en tu caso, ¿cómo siguió ese camino? Bueno, les cuento que ya crecí, me gradué del colegio. ¿Ya tienes 40? No, ya. A ver, Humberto, el que tiene 40 eres tú. No le digas eso a toda nuestra comunidad de íntimo Medellín. Richard, ¿me puedes defender, por favor? Hermano, no le des. O sea, no crean, los bulineadores siguen a pesar de los tiempos, pero el Señor siempre nos respalda. Amén. Amén, amén. Así es. Bueno, no, ya más grande, ya tenía 18 años y tuve mi primer trabajo. Y cuando tuve mi primer trabajo, dije, tengo unos ahorros, porque yo siempre he sido muy ahorrativa. Entonces desde niña vendía dulces, vendía galletas en el colegio. Gracias a Dios, no por necesidad, pero sí porque tenía un objetivo, y más grande ese objetivo se fue materializando en esa operación que me quería hacer. Mi propósito siempre iba a estar con mis ahorros, y con mi primer trabajo me voy a operar. Okay. Tengo mis ahorros, me hago una lipo clandestina. Cuando me hago una lipo clandestina, literal muchachos, era en una cocina, encima de una mesa. Tremendo. A dolor, porque fue con anestesia local. Me ponían la anestesia en todos los lugares, y me acuerdo lo que me dice la persona que me hizo la cirugía: no te podemos aplicar anestesia en la columna porque puedes quedar inválida, ahí tienes que aguantar el dolor. Me metieron una cánula de este tamaño a dolor y yo gritaba incansablemente, pero él me decía,
tranquila, que vas a quedar como tú siempre has soñado. Uy. Y yo gritaba y cuando él me volteó para hacerme el otro costado, me acuerdo que salieron chorros de sangre de mi cuerpo. Impresionante. Wow, qué fuerte. Después de eso, como fue una lipo clandestina, yo me necrosé hasta la mitad de las rodillas. Todas mis piernas eran negras por completo. Mi mamá corrió conmigo hacia la clínica más cercana y me acuerdo que yo en el taxi cerré mis ojos y cuando cerré mis ojos yo veía unas luces, solo veía unas luces blancas y en el fondo la voz de mi mamá que me decía no me dejes. Uy, fuerte. Impresionante. Ella me decía no me dejes y cuando me llevó al hospital tuvieron que ponerme una serie de medicamentos, tuvieron que en ese mismo momento una persona tuvo que hacerme los masajes. Entonces a mí me habían operado hacía 3 horas y me hicieron los masajes a dolor. Yo me acuerdo que yo gritaba y me desmayé 3 veces en los masajes. Esa fue la primera cirugía. Esa fue la primera de 3. Bueno, resulta que debido a esa cirugía yo aún no conocía al Señor en mi vida. Empecé en un mundo laboral donde todas las niñas eran 90-60, todas decían, ay no, es que ya estamos en el modo de las flaquitas, Valen, tú no entras en ese modo de las flaquitas, y otra vez los pensamientos en mi mente y otra vez queriendo encajar en la sociedad. Yo decía, yo no voy a encajar nunca en esta sociedad, pero yo me puedo volver a someter a ese dolor. Si no perdí la vida, no la voy a volver a perder. O sea, yo jugué con la vida que Dios me dio. Confiando en que la primera vez te haya salvado, tú dijiste, Yo dije no. vamos para adelante. Y yo decía, esos comentarios de niña que seguían aquí, me los volvieron a poner porque ya en ese momento era el modo de las flaquitas y me dijeron, ¿tú cómo vas a entrar a este modo de las flaquitas? Entonces era queriendo encajar en la sociedad. Me hago mi segunda cirugía. La segunda cirugía es una manga gástrica. Es una manga gástrica donde la cirugía fue extensa. Después de eso, en varias ocasiones me desmayaba mucho. Perdí mucha sangre. Y debido a esa pérdida de sangre, perdí muchas vitaminas, casi no recupero mi hierro durante todo un año. Entonces, cualquier cosa yo me desmayaba. En la calle, en mi casa, en cualquier lugar, yo me podía desmayar. Y las porciones de comida eran muy pequeñas, entonces la energía no me alcanzaba para llegar al final. Totalmente descompensada. ¿Ahí conocías al Señor? No. Aún no. Entonces vamos en la segunda y aún no conocías al Señor. Resulta que en la primera cirugía, como fue algo clandestino, me quedó una cadera más alta que la otra. Mi cadera era una acá y otra acá. Era más alta una cadera que la otra. Yo pienso que si hubiera conocido al Señor, no le hubiera dado importancia a eso. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios te ve y te llama, te dice, tú eres mi hija amada. Yo te amo con tus ojos, yo te amo con el cuerpo que yo diseñé. Como lo decía mi compañero Humberto, Él nos creó, Él nos vio desde el vientre de nuestra madre. Así es. Y aún así el ser más supremo de todos te ama y tú queriendo encajar en una sociedad. Me hago una tercera cirugía para acomodar mi cadera y cuando me hago la tercera cirugía para acomodar mi cadera ya llevaba 2 cirugías. En una perdí mucha sangre, tuve una necrosis, en la otra perdí mucha sangre, por ende mis niveles de hierro eran muy bajos. Y comías muy poco para rematar, o sea, para coger fuerza tampoco era que estabas muy... Yo parecía, ustedes han visto los muñequitos de los Simpsons, así era yo, amarilla. Amarilla, se los juro, muchachos. La tercera cirugía y en la tercera cirugía recuerdo que ya llegué a mi casa después del procedimiento y le dije a mi mamá, mami, vamos al baño, y fuimos al baño. Cuando yo fui al baño, ella me decía, Valen, ¿por qué hay tanta sangre en la taza del baño? Se me abrió el punto de atrás de la cadera y el punto empezó a botar tanta agua que era como cuando uno abre una llave, literal, muchachos, que ella sale y salía agua, sangre. Fue tanto lo que salió que tapó la taza por completo de sangre. Y cuando yo miro, estaba en el suelo, nuevamente lo mismo, unas luces blancas,
Pero esta vez esas luces blancas estaban acompañadas de números. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Cuando mi mamá me despertó en medio del llanto y del dolor, yo iba en el número 3. Yo me acuerdo que yo iba transitando los números 1, así sucesivamente, y llevan el 3. Cuando mi mamá me despierta y me dice, Valen, yo no aguanto este dolor más. Yo no aguanto este sufrimiento una vez más. O sea, yo me estaba llevando a mi mamá por delante, porque es que ella ya llevaba 3 cirugías sufriéndolas conmigo, pensando que iba a perder a su hija en esos procesos. Empiezo a tener pensamientos distintos, empiezo a percibirme de una manera diferente, empiezo a mirarme al espejo y decir, ¿qué hay más allá de un físico? ¿Quién es Valentina? ¿Por qué conectamos con las personas? Y ahí es cuando empiezo a orar y decido asistir a la iglesia. Yo ya venía asistiendo a la iglesia hacía muchos años, pero nunca lo había hecho con la convicción de tener un encuentro con Jesús y de entregarle mi corazón a Él. Okay. Cuando yo decido entregarle mi corazón a Jesús, fue algo hermoso. Yo sentí un fuego por dentro sobrenatural. ¿Tú fuiste sola a la iglesia? Durante 4 años yo iba sola a la iglesia. Okay. Iba sola a la iglesia, me sentaba, escuchaba la prédica, todo, pero nunca era intencional en buscar más de Él, Okay. en conocer su palabra, en pertenecer a una comunidad que reflejara a Cristo, en una comunidad que me llevara a conocer más de Él y que me enseñara cómo era un caminar con Él. Cuando yo tomo esa decisión de recibir al Señor en mi corazón, hace cosas sobrenaturales. Primero me pone una familia hermosa, que son mi grupo, que se llama Vino Nuevo. Que somos hermosos. Mira ese hombre que está allá, mira, hombre. Dios ha hecho maravillas. Estos hombres son maravillosos, aunque ustedes no lo crean. Mujeres, hay que creer, hay que creer. Amén, amén, así es. Empiezo a conocer el amor de Cristo y empiezo a dejar de comprar ropa tan escotada. Empiezo a mirarme al espejo y no a mirarme al espejo con juzgamiento. Te falta esto, te falta lo otro, allí te dijeron que eres gorda, allí te dijeron que no vas a encajar allá. Sino a decir, Padre, ¿cómo me has amado? Padre, ¿cómo me has salvado durante 3 ocasiones? Wow, sí es. He agredido mi cuerpo, he hecho cosas que no son agradables para ti. Y aún tu fidelidad y tu amor ha estado conmigo. Y hoy me veo al espejo y digo, yo soy la hija de un rey. Wow, amén, así El es. Señor hace cosas maravillosas porque a través de la distorsión que nos genera el mundo, Él nos da la claridad que nos da Él, porque Él nos da identidad y propósito. Él dice, ya sos mi hijo, no mires el mundo, que yo te veo con ojos de amor. Es algo tan profundo, Richie y Valen, y gracias por contarnos su historia. Porque también hay mucho de nuestra parte. Tú mencionabas que en algún momento decidiste aceptar y me dejo ser procesado por ti, papá. Y Valen manifiesta que en algún momento de su asistencia dice, ven, yo aquí estoy, quiero tener y aceptarte dentro de este proceso. Y es ahí cuando le son quitadas las vendas de los ojos y puede verse como Dios la hizo. Y es el proyecto y el proceso natural de Dios. Solo que al transitar por el mundo, cuando no tenemos un acercamiento íntimo con la presencia de nuestro Padre, nos sentimos vacíos, nos sentimos feos, nos sentimos muy tardos para lo que queremos hacer, a veces inútiles. Y son palabras fuertes, pero así es. Hay mucha gente que se está sintiendo así. Y yo también quiero decir algo. La sociedad nos invita a encajar en moldes, a los hombres a encajar en ciertos moldes, a las mujeres a encajar en ciertos moldes. Y si el Rey de Reyes, que creó el mundo y el universo, ¿cómo le vamos a decir que cree un molde si para Él no hay ningún molde? Todos hemos hechos a su imagen y semejanza. Entonces entender eso fue un alivio para mí, porque no hay un molde donde debamos encajar. Lo único que debemos hacer es rendirnos y decirle, papá, ayúdanos a vernos como tú nos ves. Amén. Es algo aquí también algo maravilloso porque me lleva a Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. O sea, cuando nosotros también ponemos disponibilidad de nuestro corazón, abrimos un poquitico esa barrera que nos ponemos encima y Él puede penetrar con su luz,
Él hace cosas maravillosas y transforma de una manera impresionante. Porque Cristo es un caballero, Él no te obliga a nada. Totalmente. Si tú no lo permites que Él entre a tu vida, Él está ahí a la espera, Él está expectante, tocándote la puerta. Hey, aquí estoy, hey, aquí estoy. Constantemente Él te hace el llamado, pero uno es el que no lo hace. Niñas, Él es un príncipe no, Él es un rey. Y quieren Amén. que nos amen así conforme a su voluntad, como unas princesas hermosas. Totalmente. A mí ese capítulo que mencionaba Richie de Apocalipsis 3:20, es aquí yo estoy a la puerta y toco, me llena mucho porque en algún momento les mencionaba que yo tuve un despertar espiritual, una necesidad de conocer de Dios cuando tenía aproximadamente 21, 22 años, Súper joven. supremamente joven, y siento la necesidad de conocer más de Él. Pero yo andaba en algunas jugadas, en la vagabundina, en que uno está por ahí, por allá. Unas jugadas, muchachos. Y yo recuerdo que en algún momento yo estoy en una transición y nosotros estamos enfocados. Yo vendía algunas cosas y yo conocí a un muy buen amigo que se llamaba Rafael. Dios se llamaba, él partió con el Señor hace 2 años, va para 2 años. Rafael era en su momento cuando estaba en el mundo todo lo que estaba mal del mundo, en fiestas, en todo. Era tomar traguito. Pero como típico, la cultura nos invita a eso y al hombre suele retarnos mucho en esa parte, en lo que es el alcohol, las drogas, las mujeres y el dinero. Somos supremamente atacados por ahí. Sé que muchos se identificarán también, pero cuando yo llego donde Rafael y en algún momento estamos hablando, yo le intento vender algo y se me da por decirle, yo estoy sintiendo una necesidad de conocer más de Dios. Y se cruza mucho donde él me dice, yo estoy asistiendo a una iglesia. Y yo le esperaba de todos menos de Rafael, porque para mí Rafa era una insignia de lo que era el mundo en ese momento. O sea, él era el líder de la rumba y la parranda. Literalmente. Y cuando ¿Estás él me escuchando, dice, Richard? No. cuando él me dice que él va a una iglesia cristiana en Santo Tomás, en mi pueblito, la iglesia se le conoce como la Loma de los Locos, porque en esa loma hay un centro de rehabilitación de personas en drogadicción. De los locos. Y él me dice, y cuando él me dice, yo dije, no hombre, esa gente que está loca, ya, esa gente, esos cristianos que gritan y que se tiran y que hacen un montón de cosas. Pero yo tenía la necesidad de Dios en mi corazón. O sea, tú lo sentías. Yo lo sentía, decía, yo quiero conocerte más, yo quiero conocerte más. Y es entonces cuando Rafa me invita a un servicio de caballeros los miércoles. Yo dije, es perfecto porque no va nadie, no me van a reconocer, va puro señor viejito, yo me encajo ahí. Sin embargo, él me dice, ve que yo llego allá de la empresa. Y cuando él me dice, yo lo primero que hice fue yo y meterme a la Loma de los Locos solos. Ay, qué... Yo le dije, Rafa, sí, todo bien, yo voy. Pero yo tenía pensado no ir. Ese miércoles llega y Rafael sale antes de su trabajo y me va a buscar a la casa. Y me dice, vamos que vamos para la iglesia. Yo llego a la iglesia, entramos, hay un servicio de caballeros, todos señores. Todos señores, todos señores. Y empiezan a hablar, no recuerdo mucho el mensaje, pero sí empezaron a hablar de Biblia y de Biblia muy fuerte. De Apocalipsis, de lo que tiene que hacer un hombre, lo que no tiene que hacer. ¿Y entonces tú qué sentías? Yo sentía... Pues tú qué sentías en ese momento, como vine a la iglesia. Entonces yo fui a ese miércoles y compartía con señores que eran de más edad y empezaron a hablar de la palabra de Dios, temas muy fuertes del rol del hombre ahí, de todo lo que es Apocalipsis, de todo lo que se venía. Y yo empecé a sentir una conexión, pero no una conexión al punto de, bueno, ya que me vean en la Loma de los Locos y acá ya yo soy cristiano y demás, pero empecé a ir cada miércoles. Ah, o sea, ya ibas. Sí. ¿Pero ibas solo o ibas con Rafa? No, iba con Rafa, yo solo no me metía allá. Pero ya empezaste a sentir el llamado. O sea, ya. Yo estaba siendo consecuente con eso que estaba sintiendo. Pero yo decía, como que puede ser por aquí. Como que puede ser por aquí, puede ser que no. Y es ahí donde yo le hago una oración. En mi ignorancia yo decía, bueno, si tú me escuchas, ayúdame a conocer gente joven que sea apasionada por ti. Y que te pueda mostrar, que me pueda mostrar cómo eres tú de una forma jocosa, una forma chévere, que yo no venga aquí, todos sean señores, y este estereotipo de religión que algunas veces tenemos, porque eso frena a mucha gente y a mí me frenaba en ese momento. O sea, tú querías tener tu comunidad. Sí, de jóvenes que quisieran a Dios y que me enseñaran en ese momento.
Y yo empiezo a conocer a algunas personas, empiezo a conocer a un joven llamado Daniel, un joven llamado Ángelo, que me empiezan a mostrar el amor de Dios siendo jóvenes. Y todo ese bullying que teníamos junto con Rafael, ellos dos, y algunos otros que se me escapan acá, pero me empezó Dios a encaminar de acuerdo a su palabra. Recordemos que yo no estaba pasando por nada, o sea, yo estaba en mi casa y empecé a sentir un llamado del corazón de Dios. Tú no estabas pasando por una situación caótica, no habías tenido un proceso de salud, como en el caso de Richard, que ya fue, porque estaba en un momento muy mal. No, exacto, yo estaba como a la expectativa. Y estos jóvenes me empiezan a enseñar. Y para mí estaba bien, pero yo iba el sábado a la iglesia, ya empezaba a ir los sábados del servicio, y cuando salía yo tenía unos amigos que estaban en la discoteca y que estaban tal, entonces yo salía. O sea, él tenía Rafa, pero tenía otros por ese lado. Sí, eso era un equilibrio que andaba. El yin y el yang. Hasta que una noche yo estoy durmiendo delicioso, hablando con el Señor, y yo me quedo dormido y ese sueño lo tengo exactamente intacto. Yo recuerdo que yo estaba en el parque de mi pueblo, Santo Tomás, donde yo jugaba baloncesto. El Cristo Rey se llama el parque. Y jugábamos baloncesto, estábamos jugando normal. Cuando de repente yo siento un estruendo dentro del parque. Y todo el mundo empieza a correr, empieza a gritar. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y todo el mundo va corriendo y la locura y de aquí para allá, de allá para acá. Y de repente alguien dice, miren al cielo. Cuando yo volteo al cielo, las nubes se iban hacia un solo lugar, como cuando se van. Pero cuando yo me quedo reparando bien las nubes, yo veo que son ángeles que se van. Wow. Y cuando ellos se van, yo digo, ¿esto qué es? Cuando yo volteo más a mi derecha, yo veo un carruaje de fuego. Y entre ese carruaje yo veo la figura. Yo dije, ese es Jesús. Y cuando yo veo que es Jesús, yo dije, el rapto. Ay. Y lo peor del rapto era que yo me quedaba. Y yo sentí un vacío tan profundo. Y yo lo intentaba llamar. Yo le gritaba, muchachos. Yo decía, Jesús, yo no me quiero quedar. O sea, pero gritabas en ese momento. Literal, de angustia horrible. Y yo gritaba y no, ya se iba. Y cuando se iba, yo ahí me despierto. Y despierto con un vacío en mi corazón tan grande. Pero tan grande, muchachos. O sea, yo no he vuelto a sentir un vacío tan grande en mi corazón como ese momento. Y en ese momento yo lo que sentí de ese sueño fue, brother, no puedes seguir yendo a la iglesia y saliendo a la discoteca. Si vas por acá conmigo, entonces acéptame, encamínate y adelante. Pero si vas por acá, entonces también vive de acuerdo a lo que te quiere el mundo. Pero conmigo es frío, es caliente. Sí. Y es ahí donde yo sentí que Jesús tocó a mi corazón y yo abrí la puerta. Porque sí hubo un antes y un después. Pues abiertamente confesé en algún otro momento a mis amigos del mundo, en su momento, que ya yo era cristiano, porque se empezó a murmurar. Y así también te puede estar pasando a ti. Tú empiezas a sentir el llamado de Dios y empiezas a caminar un poquito más y a conocerlo. Y se pone en contra tu familia, se pone en contra tu pareja, que te dejas con tu pareja, se pone en contra tus amistades. Pero vamos a tener tribulaciones por causa de Jesús, dice él mismo en la Biblia. Y es ahí donde tenemos que pedirle que nos muestre el camino, que queremos avanzar. Porque hoy, muchachos, yo lo acepté a mis 22 años, tengo 30, no 40. O sea, ya estás grande, o sea, ya vas como para el geriátrico, de aquí para el geriátrico, y del geriátrico para el cielo. Y más o menos es la cuenta. Y yo sé que cierro mis ojos aquí y los abro con Cristo Jesús, muchachos. Pero esa certeza la tengo desde mis 22 años que decidí caminar con el Señor. Y ahora ya para ir cerrando este primer capítulo del corazón de Dios, la última pregunta que tengo y es, ¿cómo se siente? Si ustedes hacen un versus en el cómo se sentían antes versus después de aceptar el corazón de Dios, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué sentían en ese momento? ¿Qué no sienten ahora? ¿Y por qué? Porque para mí fue la mejor decisión de mi vida. No sé si para ustedes, seguramente creo que también. Maravilloso. ¿Por qué no fue? O sea, ¿qué pasaba antes que ahora no pasa? ¿Cuál fue ese cambio? ¿Qué pasaba antes que ahora no pasa? Que hoy por hoy vivo en una armonía espiritual, personal, familiar, porque como lo mencionaba anteriormente, Cristo interviene de manera integral. Así es.
O sea, Él interviene desde la familia, Él interviene desde lo emocional, Él interviene desde lo económico, Él interviene desde lo interpersonal. Cuando Él empieza a intervenir cada área de tu vida, tú empiezas a ver con más claridad su corazón, empiezas a ver con más claridad su amor y te empiezas a enamorar más de Él, más de lo que Él puede hacer por ti. Porque como Él, en mi caso, me sacó de la oscuridad y yo camino en ese propósito hacia Él, porque para mí lo más grande fue haber podido salir. O sea, yo me veo en un antes y me veo ahora y yo digo, Jesús, sí, sé que voy a tener dificultades, sé que voy a tener problemas, obviamente, pero caminando contigo lo puedo todo. Amén. Sin ti no puedo nada, Señor. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Qué fuerte. ¿Sientes paz? Muchísima paz, mucha paz, tranquilidad y amor sobre todo. Amén. En algún momento, Richard, has dicho como, Señor, ¿por qué no me llamaste antes? O, Señor, ¿por qué esta situación o esto no pasó de otra manera? ¿O sientes que todo pasó como debía ser? Es una pregunta que uno continuamente se hace. O sea, todavía digo, Señor, yo voy a cumplir 42 años y te conocí No ya son tantos muy años. adulto. Te conocí ya muy adulto. Y yo, Señor, ¿por qué no me llamaste a los 22 años como llamó Humberto? Pero quizás el propósito que el Señor tenía conmigo a través de las malas decisiones que yo tomé era procesarme en el Amén. tiempo para darme un propósito mayor. Amén. Amén, así Wow, qué bonito. es. Lo creemos. Eh, Y vale. Bueno, yo siento que fue la mejor decisión, porque desde que tomé esa decisión puedo vivir en paz conmigo misma. Tengo una identidad que Él me dice todos los días, yo te amo como tú eres. Tus ojos, tu cara, tu cuerpo refleja el amor que yo tengo. Y obviamente quiero hacer ejercicio, obviamente quiero verme bien, porque es que el hecho de que estemos en los caminos del Señor nos indica que tenemos que abandonar esa parte, ¿no? Porque es que realmente eso hace parte de los hábitos de Jesús. Jesús también necesitaba tiempo a solas, Jesús también nos llamaba a hacer ejercicio, a comer saludable, pero ya no por el mundo, ya no por encajar en una sociedad o encajar en una talla de ropa, sino por mi comunión con Él. Porque el Padre me dice, así te quiero ver saludablemente, te quiero ver con una mente plena. Entonces el Padre ha dado esa paz en mí y la ha dado por medio de su amor de Padre y de la identidad que Él me ha dado de hija y de una princesa amada profundamente. Totalmente. Wow, y es impresionante todo lo que ha hecho. A mí me gusta mucho. Yo hoy siento mucha paz. Yo ahorita les comentaba. Independientemente de las situaciones por las que estemos pasando, hay una diferencia. En el mundo vamos a tener aflicciones. Solo que está la diferencia si la tomamos con Cristo o sin Cristo. Nosotros con Cristo tenemos la certeza y la tranquilidad de que todo nos obra para bien. A mí me encanta mucho el Jeremías 31:3 porque dice: con amor eterno te he amado. En el mismo Jeremías, que en el capítulo 1, versículo 5 dice: y yo antes de que nacieras te seleccioné. Luego en el 31, capítulo 31 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso nos muestra lo grande que es el corazón de Dios, porque salimos y nos equivocamos, pedimos perdón y vamos y nos volvemos a equivocar, pero Él permanece ahí para perdonarte, para traerte, para perseguirte de acuerdo al propósito que Él ya destinó que tú tienes, porque lo tienes. Y sin duda alguna, dentro de todo ese propósito, no solo te lo brinda, sino que te ayuda a transitar por Él con una carga ligera y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Tremendo. Bueno, quiero finalizar con el Salmo 27:8, que el salmista dice algo muy profundo. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Cuántas personas no sienten en su corazón que el Señor los llama, pero se rehúsan a conversar con Él? Yo hoy te invito a que le abras el corazón al Padre, a que converses con Él, que de seguro va a transformar tu vida. Así como tocó la vida de cada uno de nosotros, desde procesos diferentes, también la hará con la tuya. Estamos seguros que así va a ser.
Y totalmente de acuerdo. El corazón de Dios, tres corazones unidos por un mismo propósito, es lo que estamos conversando aquí, lo que nace de aquí para las naciones, para personas como tú que estás a través de esa pantalla. Somos Íntimo Medellín. Esta historia apenas comienza. Ten la plena certeza de que siempre vamos a tratar de transmitir lo que el corazón de Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no es más, de mi parte no es más, Richie, Valentina. Agradecerles a todos, desearles éxitos en la semana que inicia, bendecirles en el nombre de Jesús y bueno, nos vemos a la próxima.